Hola, bienvenidos amigos de nuestro canal. Voy a hacer un nuevo vídeo sobre sonido en el cual voy a hablar de micrófonos. Si bien en el vídeo anterior os estuve contando en poco tiempo la mesa mezclas, que es el corazón de un sistema de sonido, hoy lo que voy a contaros va a ser de dónde procede ese sonido, de dónde procede esa señal eléctrica que procesamos con la mesa de mezclas. Bien, eh, justo aquí tengo dos micrófonos bien diferentes, que es un micrófono de los denominados de condensador y un micrófono dinámico. Hay más micrófonos, los voy a citar rápidamente. Los micrófonos de carbón, ya obsoletos, se utilizaban mucho en las cabinas telefónicas, en los teléfonos públicos y privados. Ya no se utilizan. Muy simple, es una especie de bueno, pues un pequeño recinto lleno de gránulos de carbón que con la vibración del sonido hace que tenga más o menos resistencia y eso es lo que hace la transducción de la vibración a electricidad. Bien, existen otros micrófonos que se denominan micrófonos piezoeléctricos. Los micrófonos piezoeléctricos basan su funcionamiento, al igual que nuestros mecheros, en la capacidad que tienen ciertos materiales de, al ser golpeados o al ser deformados, generar tensión eléctrica. De esta forma, cuando yo le doy a mi mechero y libero ese pequeño martillo con un resorte que golpea sobre el cristal piezoeléctrico, salta la chispa. Pues bien, en el micrófono piezoeléctrico la vibración de sonido genera una pequeña tensión que hace que se produzca esa transducción de vibración a electricidad. Dos micrófonos poco utilizados, pero el que sí es muy utilizado es el denominado micrófono Electret, que es la versión barata, la versión comercial, la versión sencilla del micrófono de condensador. Ese micrófono Electret, con un aspecto de pequeña pastilla, pequeña píldora, pequeñita, cilíndrica, muy pequeñita en algunos casos, está integrado en el 99% de los dispositivos de electrónica comercial. Webcam, móviles, telefonillos, teléfonos, cualquier dispositivo. Pero no vamos a hablar de estos micrófonos, vamos a hablar de los dos micrófonos que a nivel profesional suelen ser más utilizados. Tenemos por un lado, estaba diciendo, micrófono de tipo dinámico. Bien, el micrófono de tipo dinámico que tenemos aquí basa su funcionamiento en una cápsula que funciona de la siguiente manera. Veámoslo. Contiene, aquí vemos los terminales, rojo y blanco. Contiene una pequeña bobina que está metida o que se puede desplazar a través de un imán permanente. Esta bobina es solidaria a una membrana elástica sobre la cual, al incidir las ondas de sonido, producen su movimiento y, por supuesto, ese movimiento lo que genera es una tensión. Esa tensión que genera es la que aprovecharemos a posteriori para procesar el sonido. Ahora hablaremos de los niveles de esa tensión. Vamos a observar un momentito el micrófono. El micrófono se compone de la cápsula, se compone de un elemento a través del cual un mango metálico que nos permite agarrarlo, un pequeño interruptor. Este interruptor no corta el circuito, sino que lo cortocircuita, porque al cortocircuitarlo lo que hace es que anula esta señal, pero impide que se comporte una línea como una línea abierta y al final una antena llena de ruidos. Y por aquí detrás tiene la conexión la hace con un conector profesional, el conector que en sonido se utiliza profesionalmente, que es el XLR. XLR que se conecta aquí detrás, ¿vale? Y nos permite llevar la tensión, la señal al procesado. Bien, estamos hablando de que esto genera una tensión. ¿Qué tensión genera? Pues muy bien. Si yo someto a este dispositivo a una presión sonora de 1 pascal, que aproximadamente si lo midiéramos con un sonómetro serían unos 94
decibelios. Una presión sonora de 1 pascal es una presión sonora bastante intensa, ¿vale? Un sonido bastante intenso que si yo someto al micrófono a ese sonido generado por una fuente de señal, hablamos por supuesto de una señal senoidal y hablamos de una señal senoidal de 1000 hercios, ¿vale? Pues si yo someto a mi dispositivo a esa presión sonora, ¿qué espero sacar por sus terminales? Pues por sus terminales aproximadamente va a salir entre 1 y 3 milivoltios. Esto nos acerca al concepto de sensibilidad. Esta sería la sensibilidad del micrófono. Esto es la tensión que aparece al suministrarle una presión sonora, un sonido con un valor de 1 pascal o de 94 decibelios. Bien, ¿cómo se comporta frente a la frecuencia este dispositivo, este micrófono? Pues bien, el micrófono de dinámico tiene un defecto, digamos, por su forma de funcionar, es que en las frecuencias más bajas, en las frecuencias graves, se produce lo que se denomina efecto de proximidad. Esto es, cuando yo me acerco a la boca del micrófono, conforme lo acerco, responde mejor a las frecuencias graves. Esto es una ventaja y una desventaja. La ventaja es que a muchos vocalistas, a muchos cantantes, personas que se dedican a la locución, le gusta porque al acercarse el micrófono le da un tono de voz muy cálido, con muchos matices. Inconveniente, pues evidentemente esa falta de linealidad. Y que el hecho de acercar o alejar el micrófono hace que la respuesta de frecuencia cambie, ¿vale? Lo cual en algunas ocasiones pues no es interesante. Más ventajas, su solidez. Estos micrófonos aguantan casi todo. Más ventajas, no necesita nada más que la salida de señal. Una salida de señal que se hace por ese conector que hemos denominado antes, que hemos citado antes, que se llama XLR o Canon. Canon, un conector extraordinariamente sólido y que contiene 3 hilos, 3 conexiones. X que es masa, L que es vivo, R que es retorno. O masa positivo o negativo, o masa, una de las dos líneas lo que hace es enviar la señal, digamos, en fase y otra desfasada 180 grados. Bueno, esto se trata de un sistema que ya citaremos un poquito más adelante, que es un sistema de transmisión de señal balanceado. Es el sistema mediante el cual podemos evitar que entren ruidos dentro de nuestra mesa de mezclas, ruidos que se cojan por lo que es el cable. Bien, muy rápidamente dejamos aquí apartado nuestro micrófono dinámico y cogemos este micrófono con este aspecto mucho más bonito, la verdad, y que es un micrófono orientado más a otras cuestiones en las cuales prime la calidad, la sensibilidad y la necesidad de linealidad, esto es, que responda de forma lineal a todas las frecuencias. Bien, el micrófono de condensador es un dispositivo que basa su funcionamiento en un condensador que está acoplado a un preamplificador. Ese preamplificador ya es fácil darse uno cuenta que va a necesitar alimentación. ¿De dónde obtiene este dispositivo la alimentación? Pues muy sencillo. Puede obtenerla de dos formas, bueno, tres realmente, mirad. La puede obtener por pilas, no es el caso, ¿vale? Hay dispositivos de este tipo que llevan unas pilas dentro. Lo más habitual es que la obtengan a través de la alimentación Phantom o fantasma. ¿Por qué hace falta esa alimentación? Pues efectivamente, tal y como os he dicho, aquí dentro lleva una electrónica que tiene que ser alimentada. La alimentación fantasma, el otro día ya os lo demostré, pero no hay problema, lo volvemos a ver. Es una alimentación que aquí en la mesa la tengo, ¿vale? Acabo de quitar esa alimentación, veis que este pilotito se va apagando y mi voz va desapareciendo. ¿De acuerdo? Ya no se me oye. Estaba diciendo que ya no se me oye. Esa alimentación Phantom de 48 voltios es la que permite a este circuito amplificar esta señal y llegar a unos niveles de sensibilidad
de aproximadamente unos 20 milivoltios. 20 milivoltios pascal. O sea, si yo someto a este micrófono a una... Y ojo, que aquí estoy metiendo la señal por el lateral porque este dispositivo hay un disco aquí dentro en esta posición, por lo tanto tendremos que meterle la señal por este lateral, no como en el micrófono dinámico que la señal entra, digamos, de forma frontal. Vale, yo de hecho, si os fijáis, estoy hablando al micrófono desde un lateral. Pues bien, si yo someto a este dispositivo a 94 decibelios, o lo que es lo mismo, un pascal, me van a salir del orden de los 20 milivoltios. Bien, montamos nuestro pequeño y bonito micrófono de condensador y vemos la última opción. Hay una última opción de alimentación de estos micrófonos, se está ahora incorporando, y son micrófonos de condensador, pero que están diseñados para lo que es un... Por ejemplo, fijaos, se aprecia muy bien ahí la membrana. Micrófonos de condensador que están diseñados para lo que es, por ejemplo, un PC. ¿Vale? En el PC no tenemos Phantom, no tenemos 48 voltios, pero lo que sí que tenemos es las conexiones USB. De tal manera que este dispositivo lo que tiene es, por un lado, una conexión de micrófono a PC y por otro lado, la conexión USB. Bien es cierto que el USB funciona a 5 voltios, pero internamente la electrónica ya se encargará de subir esa tensión o adecuarla para alimentar el preamplificador. A nivel de frecuencia, pues bien, a nivel de frecuencia, nuestro micrófono de condensador es mucho más lineal, de acuerdo, respondiendo a casi todas las frecuencias. También es mucho más sensible, muchísimo más sensible. Tanto es así que, como podéis observar aquí, el micrófono está suspendido en un conjunto de elementos de gomas elásticas para que no se transmita el ruido a través de lo que es la pinza y el soporte, porque si no, en el estudio, en un estudio, por ejemplo, cualquier golpecito, cualquier tamborileo, cualquier movimiento se transmitiría como un sonido bastante estruendoso. De hecho, si pico aquí un poquito, ¿veis? Pues se monta mucho escándalo. Lineal, más complejo, más sensible. Un micrófono ideal, pues para esto, para una locución en la cual yo no me preocupo mucho de estar cerca, ¿vale? Un micrófono ideal para una grabación musical de un instrumento clásico, ¿vale? Un micrófono pues mucho más específico y con una mucho mejor respuesta. Por supuesto, mucho menos sólido y mucho menos de batalla. Bien, bueno, sobre micrófonos se pueden contar todavía muchas más cosas, pero yo creo que con esto tenemos un buen aperitivo. Espero que os haya gustado y que os quedéis con el funcionamiento de los micrófonos. Gracias.